Hemos llegado al día viernes, donde vamos a tener la oportunidad de hacer el cierre de la interesante lección de esta semana. Nos hemos concentrado en la carta a los Hebreos, específicamente los capítulos 3 y 4, que nos han dejado muchas enseñanzas para nosotros, especialmente lo que estábamos estudiando en los últimos días, el reposo que Dios nos ofrece. Una clave, ¿cuál es ese reposo? Recordemos que en la carta a los Hebreos el apóstol demuestra que Jesús es el personaje central, que Él es mejor, que Él es superior. Quiere decir que ese reposo que se nos ofrece no puede estar separado de Jesús. Es Él que nos invita al descanso. Él es la puerta de entrada para ese reposo. ¿Y cómo entramos? A través de la fe, de la obediencia. De hecho, dice el versículo 11 como una conclusión al tema del reposo: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Procuremos, entremos en el reposo en Cristo, que no elimina, por supuesto, descansar un día a la semana como muestra de nuestra obediencia a Él. Así que es importante hacer esa distinción. Pero vamos a ver la última parte del capítulo número 4 este día. Les invito para orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por tu palabra en este momento. Que tu palabra pueda cobrar vida para nosotros, Señor, y ayúdanos a descansar en la promesa que Cristo nos ha hecho. Lo pedimos en ese nombre precioso, el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos al capítulo número 4 y vamos a leer los versículos 12 hasta el 16. La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Comienza esta sección diciéndonos: la palabra de Dios es viviente, es viva, es eficaz, es poderosa. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque recordemos que la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa eso? Que la palabra de Dios nos guía en nuestra vida diaria. Es una palabra siempre actual, es una palabra que sirve para todo momento, para toda persona, en todo lugar, en toda época de la historia de la humanidad. Dios no tiene que estar haciendo, para ponerlo en una frase así común, una Biblia para cada año, una Biblia para cada siglo. No, esta palabra es una palabra que siempre es viva, es la palabra de Dios. No pensemos que porque fue escrita ya en la época de David, de Moisés, de Isaías, de Pedro, de Juan, de todos esos personajes bíblicos y otros, no pensemos que porque viene de esa época ya no tiene valor para nosotros. No, dice, la palabra de Dios es viviente, nos ayuda en nuestra vida actual. Pero no solamente es una palabra actual, sino que es eficaz o poderosa. Aquí nosotros podemos ver que es efectiva. La palabra de Dios se cumplió cuando Dios dijo: no entrarán en mi reposo. De todos los que salieron de Egipto, solo 2 entraron a la tierra prometida. Imaginémonos, esa generación quedó en el desierto y Dios les dijo: no entrarán, no entraron. La palabra de Dios se cumple. Por eso, amigos, nosotros debemos confiar más en la palabra de Dios que en la palabra de cualquier ser humano, ya sea de la actualidad o de
antaño. Debemos aprender a confiar porque la palabra de Dios se cumple. Lo que Dios dice se cumple. No pensemos, bueno, tal vez Dios al final va a ser una gran excepción, ahí va a eximir a todo mundo. No, amigos, la palabra de Dios es efectiva, se cumple, es poderosa y más cortante que toda espada de dos filos. Interesante que usa esa ilustración para decirnos que llega hasta lo profundo del alma. O sea que la palabra de Dios nos analiza, la palabra de Dios nos muestra cuál es nuestra verdadera condición. No podemos ocultarle a Dios lo que nosotros somos. A veces más bien nos debería dar un poco de precaución cuando alguien dice, no, yo estoy bien, yo no tengo errores, yo soy una persona que me dedico a criticar, a juzgar a otros y mi vida así está bien. Tengamos mucho cuidado con esas personas porque no hay nadie, y yo voy a serles honesto, no hay nadie que pueda estudiar la palabra de Dios y que diga, esa palabra no se aplica para mí. No, porque llega hasta lo profundo del alma. Cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú y yo estudiamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos habla, nos muestra nuestra realidad, muestra el orgullo, el egoísmo, muestra todo lo que hay ahí en el corazón del ser humano, cosas que a veces nosotros mismos ni siquiera tenemos idea que podemos llegar a hacer. Dios nos muestra a través de su palabra. Por eso es que es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta. En el versículo número 13 del capítulo 4, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto me recuerda cuando habla de todas las cosas están desnudas ante Dios, me recuerda a Adán y Eva. Adán y Eva fueron allá, tomaron, comieron del fruto que Dios les prohibió y se escondieron. Pensaron, bueno, esto lo vamos a mantener oculto ante Dios. Dios los buscó a ellos, Dios los encontró. No hay nada, mis queridos amigos y hermanos, que pueda estar oculto a la vista de nuestro Dios. Dios conoce todo. Por eso, Dios te invita a ir a Él en oración y ser sincero y decirle lo que estás pensando acerca de alguien, acerca de algo, de tu vida, etcétera. Porque no hay nada oculto a la vista de nuestro Dios. Dios no quiere que vayamos ahí con un manto de perfección y presentarle al Señor, mira Señor, soy buena gente. No, debemos ir a Él y ser honestos y decirle, Señor, estoy pensando esto, me está pasando esto, estoy sintiendo que esto me está arrastrando. Bueno, habla con el Señor. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que dar cuenta a Dios. Esto es una palabra de precaución. De hecho, la carta a los Hebreos es una exhortación. Dice, tenemos que dar cuenta. Hay un día de juicio final. La carta a los Hebreos habla bastante acerca de ese juicio y recordemos que ese juicio es real, es verídico porque Jesús es el Rey, es el gobernante, todo le pertenece a Él. Así que Él puede pedir rendición de cuentas. Con todo esto que he dicho hasta este momento, tal vez alguien dice, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hago? Dios conoce todo de mí. La palabra de Dios es poderosa. Si Dios ha dicho que la paga del pecado es muerte, yo soy pecador, entonces tengo que morir. ¿Qué hago? ¿Cuál es la solución? Y aquí el apóstol termina esta sección, el capítulo número 4, para nosotros, con una promesa maravillosa. Es cierto, la palabra de Dios es poderosa, es cierto que Dios conoce todo, es cierto que no hay nada que nos recomiende ante Dios, pero entonces ahora hay una solución. ¿Y cuál es la solución? Teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y el versículo 15 dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Nuevamente la solución es Jesús. Jesús fue tentado. Jesús fue tentado más de lo que tú y yo seremos tentados. Y algunos dicen, ¿cómo me entiende Jesús si no fue mujer? Él fue hombre. Otros dicen, ¿cómo me entiende Jesús? Él nunca tomó un cigarro. Pues Él no necesitaba esas cosas para entenderte. Él pasó tentaciones que nosotros no tenemos idea porque Él era Dios hecho hombre.
Recordemos, Satanás mismo quería que convirtiera unas piedras en pan. Esa tentación jamás será para nosotros. En la cruz, Él pudo haberse bajado y pudo haberse ido al cielo inmediatamente. Eso nosotros no tenemos ese poder, pero Jesús pasó y las tentaciones que Jesús venció comprenden todas las tentaciones de la humanidad, solo que Él nunca pecó. Por eso la invitación es: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es uno de los textos más hermosos que encontramos en la palabra de Dios. Es cierto que Dios lo conoce todo de nosotros, es cierto que Dios conoce lo más íntimo, es cierto que no hay nada oculto delante de Él, es cierto que tenemos que rendir cuentas ante Él, pero todo eso no debe alejarnos de Dios, sino acercarnos, pero no en mis propias fuerzas, no en mis propios méritos, no en mis propios logros, sino porque tenemos un gran sumo sacerdote. Y a partir de este momento, en las siguientes lecciones, el autor se concentrará a hablarnos acerca de ese sacerdocio de Cristo Jesús en nuestro favor. Hoy te invito, no importa cómo sea tu vida, cómo está tu vida, a ir a Cristo Jesús, a acercarte, a ser honesto. Dios quiere que seamos honestos y le digamos: Señor, esto soy. Y cuando tú meditas y analizas, realmente no somos buenos, pero tenemos un gran sumo sacerdote que nos acepta, que nos recibe, que nos invita a que nos acerquemos a Él. De eso se trata esta carta a los hebreos, de que Cristo Jesús ha hecho una gran obra en nuestro favor y nos invita para que nosotros podamos recibir los beneficios de esa obra. Solo hay algo que puede a nosotros alejarnos de esa obra, y es nuestra falta de fe, nuestra incredulidad, que el corazón se endurezca y nos lleve a la desobediencia. Por eso tengamos cuidado, pidámosle al Señor que nos ayude. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esa hermosa invitación que nos haces para acercarnos a nosotros, débiles seres humanos mortales, pecadores, que estamos contaminados, Señor, que tenemos naturalezas corrompidas por el mal, pero tú nos invitas a acercarnos al trono de la gracia, porque ahí está nuestro gran sumo sacerdote, nuestro hermano mayor, aquel que fue fiel, aquel que venció, que hizo la obra de purificación por nuestros pecados. Gracias por tu ofrecimiento, Señor. Ayúdanos a creer, a obedecer, ayúdanos a ablandar nuestro corazón. Jesús está llamando en este momento, toca, llama, habla. Ayúdanos para abrir la puerta del corazón y entrar en una relación hermosa con Él, una relación de pacto para hoy y para la eternidad. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.